Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Pero bueno, igual, quería comenzar con una pregunta, amados hermanos. ¿Qué haría usted si mañana o pasado se encuentra con nuestro Señor Jesucristo de manera física y literal? Digamos que está caminando al trabajo o en su casa y ¡pum! Se encuentra con el Señor Jesús. ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría a usted? Me desmayo primero. Ja, 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 Primero. ja. Se desmaya. Bueno, sí. Bueno, yo le preguntaría, ¿eres tú, Señor? Y me pondría de rodillas, le adoraría, Señor, y le preguntaría, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Eso fue lo que sucedió con Saulo de Tarso, que finalmente es el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, vamos a la palabra del Señor. Está en Hechos 9, del 1 en adelante. ¿Cómo? Hechos 9, Ah, del sí. 1 en adelante. Entonces, dice La así de- la palabra del Señor. Hola. La palabra de Dios dice en Hechos 9, refiriéndose a cómo es que Saulo de Tarso tiene su encuentro con el Señor. Y aquí dice la palabra de Dios así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saben que los cristianos, luego de la muerte del Señor Jesucristo, comenzaron a salir por todo el mundo escapándose de Jerusalén y los llamaban los del camino, ¿correcto? No les llamaban cristianos, no les llamaban judíos, no les llamaban, no, les llamaban los del camino. Así se denominaban. Ah, ellos son los del camino, ¿no? Entonces aquí Pablo, en este caso Saulo, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él tembloroso y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces acá vamos explicando poco a poco. Se encuentra Saulo. Saulo era un personaje judío, pero que tenía la nacionalidad romana. Era un erudito. Él había sido instruido a los pies de un sabio llamado Gamaliel. Era un hombre preparado, culto. Entonces, ¿pero qué sucedía? Él no fue parte de los discípulos del Señor Jesús. ¿Estamos hasta ahí? Él no fue parte se llaman los discípulos del Cordero a los 12 que estaban con el Señor Jesús, que caminaron con él, que durmieron, comieron con él, que estuvieron en la cena con él. Ellos son los discípulos del Cordero. Pero Saulo de Tarso no.
Cuando comienza, después de que ya el Señor Jesús resucita, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, ¿no? Son bautizados en Pentecostés con fuego del Espíritu y ellos salen a predicar por los caminos a todas las regiones conocidas de su tiempo. Allí es donde Saulo toma, digamos, el tema personal. Toda vez que este era un judío recalcitrante, Saulo, era un legalista al tuétano, entonces decía, tenemos que matar a estos, tenemos que desaparecerlo, tenemos que encarcelarlo. Entonces él se ofrece voluntariamente a ir y a apresar a todos los creyentes, a todos los cristianos, a los que los encontraba por el camino, ¿no? Ese era Saulo, y los mandaba y los llevaba a la hora, ¿no? Y ahí está uno de ellos que fue uno de los primeros, digamos que en ser sacrificado, Sebastián, ¿no? O Esteban, mejor dicho, Esteban, que muere a los pies de un tal Saulo, que no es otro que Saulo de Tarso. Entonces, este hombre, sin duda influyente, muy capacitado, muy entrenado, legalista 100%, vuelvo a decir, entonces no estaba a favor de Jesús y estaba en contra de los cristianos, evidentemente. Entonces él está caminando a Damasco, pide las cartas para encarcelar a los que podía encontrar, ¿no? Entonces aquí, dice en el verso 3, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, porque él se dirigía a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temeroso y tembloroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El verso 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándose por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Habían entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y he visto en visión a un varón, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El verso 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, de acá, de la lectura, podemos ver que Dios no le da un mapa a él, Dios no le da unas coordenadas, solamente le indica el siguiente paso a seguir, ¿no? Entonces, mis hermanos, comencé preguntando, ¿no? ¿Qué haría usted
si se encontraría con nuestro Señor Jesucristo en el camino, ¿no? Fíjese lo que pasó con Saulo. Evidentemente, cada quien tiene una forma especial de recibir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, tiene una forma particular en tratar con cada uno de nosotros. La forma con que trata conmigo no es la forma como trata a Pastor César Campos, a Pastor César Baracamonte, a Pastor Otoniel. No, y no es la forma como trata a Juan o a Rocío o a María. No, el Señor pasa por encima de 7 billones de gente para llegar a usted. ¿Me entiende? Porque Dios es un Dios personal. No es un Dios de manada, de grupo, no. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Juan, el Dios de Rocío, el Dios de Erasmo, el Dios de Emilio, el Dios de Jaycee, el Dios de Zenón, el Dios de Isabel, el Dios de Noemí. Magra, qué bueno de ver a Noemí. Gloria a Dios. El Señor bendiga a esta mujer en el nombre de Jesús. Es el Dios de Yolanda. Tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Eh? Ese es un Dios personal. Es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, sin duda alguna, que cada uno de nosotros tiene una forma peculiar de obedecer y de caminar también con el Señor. Ojalá seríamos así, todos, digamos, de un mismo sentido. A veces hacemos las cosas a nuestra manera y queremos que Dios nos bendiga. Así como bendice, por decir a un hermano, queremos decirnos, ¿por qué? ¿Por qué a él le das con una mandarria de 5 kilos y a mí me das con una mandarria de 20 kilos, Señor? ¿Por qué a él tú le bendices de esta forma y mira que es exitoso y grande y ha surgido y es poderoso y a mí no? Estoy luchando todos los días y no puedo prosperar, ¿no? O sea, ya verán que hay diferentes situaciones para cada quien. Acá nosotros voy a leer algunos pasajes bíblicos. Hemos perdido unos minutos de tiempo por los problemas técnicos, pero vamos a avanzar. Por ejemplo, vamos de alguna manera, a buscar qué comprender esta primera parte que nos va a favorecer cuando entremos a la segunda, que es un poco más profunda. Por ejemplo, Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Está hablando el profeta Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aquí está definiendo Jeremías que nosotros no somos dueños de nuestro camino, no somos dueños de nuestra vida. A mí me da pena cuando la gente dice, esta es mi vida, yo hago con ella lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana. No, no, no es nuestra vida. La vida que tenemos ahora es una vida prestada nada más. No es nuestra. El Señor Dios Todopoderoso es el que un día, a hora exacta, precisa, hizo que nosotros naciéramos en este planeta, en este mundo. Del mismo modo que Él tiene la hora exacta en el que nos va a llamar a su presencia. El dador de la vida, un momento, en un día, se la va a quitar. Se va a quitar de la vida, pero para llevarte a su presencia. ¿Correcto? Entonces, mis hermanos, no somos dueños de nuestro camino, es decir, no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. No, no cabe cuando dices, esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi empresa, esta es mi compañía, este es mi negocio. Solo somos administradores, solo somos mayordomos. Este es mi tiempo, no es tu tiempo tampoco. Es el tiempo de Dios. Él, si quiere, en este instante me cierra el caño arriba y San se acabó. Punto. Hasta ahí no me quedé, ya. ¿Me entienden, no? Entonces, veamos lo que dice, por ejemplo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Ahí está hablando ahora Pablo a los Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, ya está preparado todo de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, ya nosotros hemos sido formados en el corazón de Dios y un día hemos nacido en el vientre de nuestra mamá. No somos casualidad, no somos producto de una explosión cósmica, de un Big Bang, y por ahí, chazán, aparecimos aquí y aquí estamos. No, dice aquí Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué somos? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo está preparado. Hay un plan original. Hay un propósito divino. Usted es eterno. Usted tiene una eternidad. ¿Correcto? Usted es un ser tripartita, así como es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios hemos sido creados. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos. Para que anduviéramos. Subraya ahí eso. El Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Quién ordena los pasos del hombre? Jehová. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Él es el que aprueba tu camino. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Gloria a Dios. Te haré entender. Muchas veces no entendemos. Somos tercos, tarugos, somos porfiados, ¿no? Todos tercos, tercazos, ¿no? No entendemos. Entonces, ¿qué dice aquí? El 32:8 de Salmos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, los ojos de Jehová están sobre usted, amado hermano. Qué maravilla, ¿verdad? Él te tiene así chequeando. Él sabe cuándo te levantas y cuándo te acuestas. Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíjate en Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Es decir, a todo el mundo nos agradaría saber qué es lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Yo sé que a ustedes también les pique esa curiosidad, qué pasará mañana, qué me darán, qué sorpresitas tendré, ¿no? ¿Cómo funcionará el día? ¿Qué oportunidades nuevas tendré? ¿Qué dificultades afrontaré? Pero no estamos, digamos, facultados para eso. La voluntad de Dios, mis hermanos, viene a nosotros de tres maneras. Voy a tratar brevemente de explicar este asunto. La voluntad de Dios viene a nosotros de tres maneras. Uno, como la voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios siempre se va a realizar. Nada ni nadie en este mundo puede cambiar. Dios es Dios, Él es soberano y nadie puede oponerse a su voluntad. La voluntad de Dios es misteriosa, es desconocida, solamente Dios la conoce y Él la realiza. ¿Verdad? Que yo sepa, yo no le pedí a Dios nacer. Quiero nacer, quiero ir al mundo, quiero nacer de mi mamá, no quiero vivir en esta tierra, quiero, no sé, tener familia. No, yo nunca le dije eso a ustedes tampoco, ¿verdad? Fue por purita voluntad de Él, gracia de Él, es que Él nos hizo nacer. ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Sí? Ok, entonces avanzamos.
Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas en este mundo que me pasan a mí, que le pasan a usted, que usted nunca les va a entender. Nos iremos de este mundo, siempre lo he dicho, sin entender muchas cosas, ¿no? Y cuando estemos allá, le preguntaremos a Dios, pero tal vez en ese momento ya lo que pasó acá no interese para nada. Ya tal vez no tengamos ni memoria de lo que pasó aquí. Pero hay muchas cosas que han sucedido en este planeta, en este mundo, en nuestra tierra, en nuestra generación, en nuestras familias, en estos últimos tiempos, que no tenemos una respuesta humana, lógica, real. Todos son aproximaciones, todos son hipótesis nada más, ¿no? Entonces, mis hermanos, esa es la voluntad soberana de Dios, ¿no? Que Él va a hacer lo que quiera, cuando quiera con este planeta, con este universo. Él lo creó, Él lo fundó, Él es el que lo mantiene girando alrededor del Sol a una misma velocidad, con una misma intensidad de ley de gravedad y todo lo demás, y de los días y las semanas y los meses y las estaciones, el verano, el invierno, el otoño, la primavera, y todo lo mantiene Él funcionando, es decir, mantiene a este universo flotando en el aire. ¿Saben eso, verdad? Que andamos flotando en el aire, que a las 12 de la noche estamos con la cabeza para abajo y no nos desparramamos por ahí, nada. Entonces, esa es la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, y cuando Él quiera, es que hará sonar la trompeta y hasta aquí no va. Y luego vendrá el fin. Segundo, la voluntad moral de Dios. ¿Qué cosa es la voluntad moral de Dios? Hay cosas que Dios dice que son correctas y otras que son incorrectas, ¿no? Por ejemplo, el robo, el asesinato, la fornicación, la mentira, el engaño, la falsedad, son cosas incorrectas, son cosas malas, ¿no? En cambio, el amor, la honestidad, la bondad, el perdón, la confraternidad, son cosas buenas, son cosas correctas. Ahora, esa voluntad moral ya está escrita en la Biblia, ya está establecido como fundamentos, como principios bíblicos, espirituales para los hijos de Dios. Es decir, eso ya está escrito. Ya usted no tiene que buscar ahora qué querrá Dios para mí, y aquí me pregunto, no, voy a hablar con el pastor, con el superapóstol, con el obispo, con el arciobispo, no, esto ya está en la Biblia, ya está establecido por el Señor, es la voluntad moral de Dios, ¿no? Ahora, la voluntad de Dios, la voluntad moral de Dios, que no va a cambiarla, ni por mí, ni por usted, son normas fijas, principios ya establecidos en su palabra sobre lo que es bueno y lo que es malo. Luego viene una tercera voluntad, que es la voluntad particular de Dios. Es una voluntad especial, personal, para cada uno en particular, para 7 billones de gentes que hay en el mundo. Tiene un propósito Dios. El problema es que no estamos dispuestos a escucharlo. Por ejemplo, Dios tenía una voluntad personal para Saulo de Tarso. Ya lo vimos en el verso 15, dice, ve por él, está hablando a Ananías, ve por él, porque instrumento escogido me es este. O sea, él sabía el momento en que Saulo iba a ir camino a Damasco. Él sabía dónde lo iba a encontrar. Él sabía que Ananías estaba orando en Damasco y él conocía la avenida a la derecha donde se iba a hospedar en la casa de un tal Judas. Él lo sabía todo y lo manda a Ananías, anda, ve y ora por él. Y Ananías dice, Señor, pero yo tengo entendido por muchos hermanos que apresa a los creyentes, a los cristianos. ¿Cómo quieres que vaya? Y le dice, ándate. ¿Por qué? Porque este me es instrumento escogido, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque esto es lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un intelectual. El apóstol Pablo no era así del vulgo, no era un pescador como Pedro, como Jacobo, como Juan, no.
Él es un hombre muy instruido, muy capacitado en letras, ¿no? Muy culto. Entonces, pero era bien judío también. Era recalcitrante. Un judío de judíos. Ok, seguimos entonces. Dios tenía un plan especial para este hombre. Imagínense todo lo que tuvo que pasar para que el Saulo de Tarso sea convertido en el apóstol Pablo. Y él todo lo que tenía que pasar para escribir todas estas cartas que son de inspiración para nosotros mismos. Nosotros conocemos todo eso a través del apóstol Pablo y de estas cartas, ¿no? Paulinas que escribe a las iglesias y a nosotros también que están escritos en la Biblia. Entonces, eso es el plan. Ahora, por ejemplo, ¿no? Fue la voluntad soberana de Dios que un hombre llamado Max López fuera elegido como parte de los elegidos de Dios. Aleluya, yo francamente no lo entiendo, sé que no lo merezco, sé que no doy la talla, que no califico, pero me regocijo en el Señor de su forma soberana, cómo Dios derramó su infinito amor sobre mí y me salvó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Me entienden, no? Tal cual con ustedes. Cada quien tiene una historia personal, cada quien tiene un testimonio personal, cada quien. Porque el Señor tenía sus propósitos infinitos sobre usted y con usted y para usted. Ahora, y luego, la voluntad moral de Dios para mí, estoy hablando de mí ahora, fue que me casara con una mujer creyente, con una mujer cristiana. Porque su palabra dice, estoy hablando de voluntad moral, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, si tú eres creyente, si tú eres un cristiano, no te vas a casar con un inconverso, no te vas a casar con una persona que no cree en Dios. No va a funcionar ese matrimonio. Va a fracasar. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Estoy hablando de mi testimonio personal, que no necesariamente tiene que ser una regla para usted. No, no, en absoluto. Y lo voy aclarando del comienzo. Resulta que yo conozco a Madeline en el trabajo, en la empresa donde trabajábamos, y me enamoré de ella y se enamoró de mí. Pero ella no era cristiana, no era creyente. Entonces, yo oraba por ella, me enamoré, quería casarme con ella, pero sabía también que ella tenía que ser cristiana. Entonces ella conoció al Señor Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Al tiempo, ella se bautizó como creyente, reconociendo públicamente su fe en Cristo. Y luego de eso nos casamos. Voluntad moral de Dios, de casarme con una creyente, con una mujer cristiana, con una mujer temerosa de Dios. Luego de esto nos casamos y a los 3 años nació Caleb, nuestro hijo. De este matrimonio de 33 años, llegamos un día a la hora exacta en el que el Señor lo llamó a su presencia. ¿Me entiendes? Nosotros estábamos en el accidente, estaba Caleb, yo y ella. Un minuto antes, ella le dice a Caleb, bájate del carro, hijito, avísale a tu papá que el carro no me responde. Yo ya me había dado cuenta que su carro no le respondía y yo venía al encuentro con él caminando para ayudarle. Dije, no te preocupes, princesa, no tengas temor. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo saco a esa carcacha de ahí, no te preocupes, mi reina. Así le dije, fue lo último que pude decirle. Llegué a su lado, le abrí la puerta del carro, le dije, sácate el cinturón y pon en parada, no te preocupes, mi reina. Ahí se produce el accidente. Yo vuelo, quedo tirado en el piso, soñado por un rato, golpeado en la cabeza, y ella vuela con todo su carro hacia la pista de abajo, y bueno, el desenlace fatal. Entonces, ¿se pudo evitar eso? Probablemente sí. ¿Quién sabía de eso? Nadie lo sabía. Dios lo sabía. Era su voluntad soberana. Yo traté inconscientemente de cambiar la ruta y no habríamos llegado a ese momento. Pero como que todo estaba acomodado, como que todo estaba exactamente cuadrado para ese instante y no iba a pasar más. Entonces,
yo llego a la conclusión de que tenemos una hora exacta de llegada y una hora exacta de salida. El Señor lo controla todo. Él lo sabe todo, ¿no? Entonces, mis hermanos, en esta vida, el Señor no nos da un mapa, no nos da así como que ahora ponemos un Waze, por ejemplo, a mí, yo voy a un servicio, inmediatamente me conecto con el Waze y el Waze me da la ruta que debo seguir, el tiempo que me va a demorar en llegar hacia mi destino y me da las oportunidades de elegir las rutas menos congestionadas y tal. Pero ese tiempo no había eso, ¿no? El dador de la vida, mis hermanos, no te da. No le dio al apóstol Pablo, ¿no? La ruta que iba a seguir. No, solamente le dijo, ve allá y allá se te va a indicar lo que vas a hacer. Así está escrito aquí. Lo leo de nuevo, ¿no? Y dice, aquí, ¿quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso era todo lo que le dijo el Señor. En su entrevista, en la conferencia que tuvo con Jesús, eso fue todo lo que le dijo. Ya se te dirá lo que vas a hacer, ¿no? Ahora, nosotros no le dijo el Señor nada más, nosotros somos ese barro, un pedazo de nada o poco menos que una partícula de polvo en el universo. Sin embargo, Dios nos conoce, Él sabe nuestras idas y nuestras venidas, sabe nuestro acostar y nuestro levantar, Él sabe cuando estamos sentados y cuando nos ponemos de pie. Aún los cabellos de nuestra cabeza dice que están todos contados. Dice la Biblia que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Ni un pajarillo cae al suelo si el Señor no lo sabe. Él lo conoce todo. Es interesante, ¿no? Él es soberano. Siempre ha sido así. Eso no va a cambiar. Pero Él, al ser soberano, también es un Dios personal. Pasará por encima de 7 millones de gentes para atenderte a ti, para estar contigo, para consolarte, para tratar contigo, para levantarte cuando estás desanimado, ¿no? Entonces, mis hermanos, hay algunos mitos que nosotros religiosos que debemos desterrar, ¿no? Uno, hay unos mitos que dice que cuando llegas a Cristo ya todo se te va a aclarar, tienes listo, todo está claro, todo tienes el mapa. No, no hay mapa. Para el creyente no hay mapa. Es un tema de relación con Dios, de cómo seguirle a Él, ¿no? No se lo dio al apóstol Pablo y no te dará a ti tampoco. La voluntad de Dios para tu vida no es un mapa, sino una relación bajo la guía del Espíritu Santo. Acuérdense, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, no le dijo a Moisés, mira Moisés, acá está el mapa, esta es la ruta que vas a seguir, tantos días te vas a demorar aquí. No, no le dio nada. Solo lo sacó y lo llevó. Él era su guía. De día era la columna de nube que los cubría del sol y los guiaba por donde tenían que ir. Y de noche esa columna de nube se convertía en una columna de fuego para calentarlos, para alumbrarlos. ¿Correcto? No tenían una ruta. Moisés no sabía al día siguiente para dónde van a echar, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Simplemente tenían que subir. Cuando la nube se levantaba, ¿no? Es que tenían que todo el mundo levantar sus carpas y comenzar a caminar. Así funcionaba. Del mismo modo, mis hermanos, cuando Dios en Génesis 12 hace un pacto con Abraham, le dice a Abraham, ¿no? Quiero que salgas de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y ve a la nación, al país que yo te voy a mostrar. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación. Pero ¿saben? Él no le dice a dónde va a ir. Él no le dice cuánto va a durar su viaje. Él no le dice cuál es la ruta que va a seguir. No, solo le dice,
sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, sal de allí. ¿Estamos hasta ahí? No le dio un mapa tampoco, no le dio las coordenadas a seguir, solamente le dijo sal. Y él salió por fe, por eso es el padre de la fe, él salió confiando en el llamado que Dios le había hecho. Entonces, mis hermanos, a nosotros nos gustaría tener un mapa, ¿verdad? En este mundo tan sofisticado en el que vivimos y tan violento y que las cosas pasan con mucha rapidez y tal, nos gustaría tener pues, un, un derrotero, una ruta a seguir. Sin embargo, en lugar de mapa, Dios quiere que nosotros tengamos una relación firme, sólida, estrecha con Él, ¿no? Y me alegra que así sea porque su voluntad para mí es buena, absoluta y perfecta y se cumplirá independientemente que me guste o que no me guste. Sin duda, nos gustaría saber qué pasará mañana, qué dificultades tendré más adelante. El Señor te dice, no os preocupéis por el día de mañana, basta a cada día su propio afán. Pienso que aquí está la parte romántica de la vida, ¿verdad? Tú sabes, mejor dicho, tú no sabes qué pasa mañana. Tú no sabes qué pasa. Yo no sé qué va a pasar mañana, ustedes tampoco, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué va a pasar mañana? No saben. ¿Saben qué pasará 5 minutos después de que se acabe el programa? No lo saben. No lo sabemos. Pero aquí está la parte romántica. Pero el que sí lo sabe es Papá Dios, que te ama y que te va a cuidar. Él sabe qué pasará mañana. Él sabe lo que vendrá mañana. Y Él te dice, tranquilo, no temas, yo iré delante de ti y enderezaré sendas torcidas, abriré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, abriré mi mejor tesoro escondido y te daré para que sepas que yo soy Jehová tu Dios. Amén. Dice el Señor, yo iré delante de ti como poderoso gigante. Puede decir con confianza, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estás solo, no eres huerfanito, no eres huerfanita. Tienes un Padre, tienes una herencia gloriosa, tienes un Dios lleno de amor que te ama. Él está enamorado de ti. Sí, escuchó bien. Papá Dios está enamorado de ti. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Aleluya. Con un amor ágape, con un amor de Dios. Él se ha enamorado de ti y te ama profundamente. Por eso es que Él va a cuidar de ti. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él cuidará de ti siempre. Descansa en el Señor y hallarás reposo para tu alma. No hay un mapa, no lo tenemos, no hay un mapa para ningún creyente. No estamos buscando a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, a los chamanes, a los charlatanes, ¿no? Para que nos digan tu futuro, para que te lean la mano, para que te tienen los caracoles ahí, para que te digan tu futuro. Ellos tampoco saben. Lo único que sabe el diablo es que le espera el lago de fuego con azufre ardiendo eternamente. Pero no sabe él qué pasará mañana. Solo sabe que su tiempo se acaba. Y lo que nosotros sabemos es lo que Dios ya nos dijo, nos escribió en su palabra, su voluntad moral para nosotros, para vivir honrosamente, para vivir como corresponde a un hijo de Dios. La voluntad perfecta, absoluta de Dios es buena y nos favorece y nos conviene, mejor de lo que nosotros podemos entender, más de lo que podemos pedir, es lo que el Señor tiene reservado para ti. Él te ama intensamente, está enamorado de ti, te ama profundamente y quiere lo mejor para ti. No te desanimes, no sé qué está pasando ahora contigo, no sé cuáles son tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, no sé qué es lo que ha sembrado el Señor en tu corazón,
Solamente Él busca establecer una relación sólida, una relación fuerte, una relación firme contigo. Guiado por el Espíritu Santo, tú vas a caminar en victoria. Vas a caminar hacia adelante, hacia la perfección en Él, guiado por Él. Hay poderosos ángeles de Dios que estarán cuidando tu vida. Solamente tienes que confiar en Él. Solamente tienes que poner tus ojos en el infinito, tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te distraigas en las cosas que te ofrece el mundo. No te distraigas en eso. Este mundo y todos sus placeres y todas sus bondades y todos sus lujos van a perecer. Todo se va a acabar. Nada de este mundo nos va a servir en el otro lado. Nada, el dinero que es la moneda de cambio aquí, que tiene un valor intrínseco, un valor de cambio, no nos sirve de nada. El oro, la plata, lo que has acumulado, no nos sirve de nada allá, hermano. Así que no te preocupes en acumular tanto, porque la hora del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice su palabra, cuando menos lo esperamos, y dirá, pueblo, es hora de volver, y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así que estemos preparados, puesto nuestros ojos en el infinito, puesto nuestros ojos en Jesús, no en las cosas perecederas, no en las cosas que se van a acabar acá, que se van a quemar, que se van a envejecer, que se van a oxidar, que se van a desvalorar. No, pongamos nuestros ojos en Jesús. Ahí está nuestra salvación. Allí está el amor que nunca falla. Ahí está nuestra esperanza y nuestra fe. Mañana concluimos con este mensaje. Amados, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Como siempre, una tremenda bendición compartir con ustedes. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga, que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame su bendición sobreabundante sobre ustedes. Muy buenas noches, familia, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Aleluya. Gracias. Recording stop.